Hoy me hace especial ilusión empezar este episodio de podcast porque tenemos aquí a Simón y estoy como especialmente agradecido por la oportunidad y también porque creo que a nivel cultural también, no sé si aquí es más común, ¿no? Pero en España poder hablar con el director de tu escuela, además con total libertad, no es algo común. Sí. Y creo que dice mucho también de la escuela, del proceso en el que estamos y de todo. Y sí, también quería como empezar agradeciendo por eso, porque creo que me parece, por un lado, valiente y por otro, súper honesto y honrado. Bien, ¿no? Adri, un gusto y creo que empiezas por donde es, en el sentido que el proyecto en el que estamos es un proyecto que tenemos que construir juntos. Es imposible que haya una persona que pueda lograr algo. Y todo lo que cada uno de ustedes hace es lo que lo hace realidad. Entonces, no debería haber ninguna diferencia entre director o profesor. Todos estamos en el mismo camino, la misma visión y los mismos retos. Entonces, genial poder tener esta conversa. Sí, y creo que también nace del compartir, que hemos hablado mucho, del compartir honestamente, ¿no? De que Sí. al final hay algo que se ha popularizado, que es que no se habla siempre de las cosas buenas, de que todo es maravilloso, fantástico, y que no se hablan de esos retos, ¿no? Y creo que poco a poco vamos a ir retomándolo, vamos a ir por ahí, pero creo que lo más esencial es empezar desde el principio, ¿no? Desde cómo hemos terminado aquí, ¿no? Cómo era, yo ya voy a hacer 2 años, ¿no? Cómo era incluso antes de que yo llegara, ¿no? Incluso Simón, ¿quién es Simón? ¿De dónde viene Simón? Sí. ¿Cómo aparece aquí? Sí. Y sí, como creo que hacer un viaje, pues por todos los pasos, tanto tuyos personales como llegar a este proyecto y en el punto en el que estamos y como esa visión de futuro, ¿no? Creo que puede ser interesante. Sí. Y así que sí. Creo que primero sería importante como poner en contexto a la gente dónde estamos, cuál es el proceso, de qué escuela vamos a hablar y todo esto, Sí, porque sí, creo sí. que... Claro. Bien. Estamos en el segundo año y medio, digamos, de Real World School, una escuela en San Mateo, en Costa Rica, en la mitad de un lugar natural extraordinario, caliente. Aquí nos van a ver sudando de pronto a ratos en la conversación, pero con condiciones extraordinarias para un proyecto como este, porque tenemos la suerte de estar vinculados a una comunidad que trae una combinación de una comunidad local muy tica, muy auténtica costarricense, y una comunidad internacional que ha llegado aquí buscando una nueva forma de vivir, una nueva forma de educar y de acompañar la vida de sus hijos. Entonces, que al contrario de lo que normalmente nos encontramos cuando estamos queriendo innovar en la educación, que es resistencia del sistema, resistencia de las familias, miedos que son válidos porque pues, son nuestros hijos, en este caso nos empujan a hacerlo y nos empujan a hacer las cosas distinto, nos empujan a hacer las cosas de una mejor manera. Y eso es una condición maravillosa. Creo que es un momento importante de la escuela, ya pasamos el hito de los primeros 100 estudiantes, ya se siente, todavía hay espacio para seguir creciendo, pero ya 100 estudiantes es relevante, estudiantes desde preescolar, digamos 3 años, incluso 2 años y medio algunos poquitos, hasta 18 años. Lo cual, aunque me estoy adelantando parte de la conversación, pero creo que fue un gran salto al vacío en el mejor sentido, empezar una escuela con todos los grados en simultáneo. Normalmente hubieran empezado con los chiquitos, va creciendo, pero hay una realidad de una comunidad que necesitaba esto para todos los chicos. ¿Qué hacíamos con los adolescentes que estaban en la comunidad si no les podíamos ofrecer algo de calidad para su aprendizaje? Entonces, un reto mayor, pero también que nos ha dado más oportunidades y más aprendizaje acelerado en muchísimos sentidos. Para también ubicar un poco, yo creo que
explicar mi experiencia de dónde vengo yo, en el sentido que yo huí, entre comillas, ¿no? Pero Ujú, me fui de España con la intención de buscar un proyecto educativo que fuera diferente, que fuera, es que no me gusta usar la palabra alternativo, pero que sí, que ujú, intentara buscar otro tipo de visión ujú. al tan instaurado tradicional, ¿no? Que al final Ujú. no es demonizarlo, porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí que es lo más corriente Sí, y que yo ya vi que no servía para ese tipo de educación, ¿no? Entonces, yo me encontré con este proyecto. Ahora si quieres nos pones más en contexto de dónde empieza todo, ¿no? Pero sí, y creo que tiene que ser así, el hecho de saltar en paracaídas y aprender a usarlo mientras caes sí, ahí, ¿sabes? sí. Y un poco, porque creo que el hecho de tener que esperarte, o sea, sí que lo que empezar en Ujú. infantil que tú dices, ¿no? Pero tener que esperarte a tener una idea, a que sea perfecta, para llevarla a cabo, es como, Sí, no, tienes como que empezar, probar y intentar así ofrecer la es, mejor calidad con la mejor intención así posible. es, sí. Le sumo a tu analogía del paracaídas, creo que peor aún era ir construyendo el paracaídas mientras ya íbamos cayendo, ni siquiera era ponérselo, era construirlo. Y eso ha sido una oportunidad y un camino muy de enormes aprendizajes y de muchas cosas maravillosas. Pero también momentos retadores que hemos compartido y que hemos vivido juntos y que podremos hablar algunos de ellos en algún momento. Sí. Si quieres empezamos, como ubicándonos quién es Simón, Ujú, cómo, te inicias en el mundo educativo ujú. y luego cómo llegas a esta escuela con este proyecto, porque digamos que yo cuando llegué, yo creo que el proyecto llevaba medio año, ¿no? O sea, yo Sí, llegué en un julio de 2024 así es. Llevamos y 6 meses. lleva 6 meses, Ujú, entonces. sí. Me voy a ir un paso más atrás, voy a Ajá, tratar de ser muy concreto y conciso. Mi familia fue una familia de educación. Mi bisabuelo fue el fundador del primer colegio no religioso en Colombia. En su momento, acompañado y con un grupo de personas extraordinarias que todos conocemos en el mundo de la educación, como María Montessori, Piaget. De hecho, hace poquito me llegó una foto de ellos juntos sí, y eran realmente amigos, no, no era solo que se hablaran sino ajá, realmente una cercanía muy grande de visionarios de la educación que si nos vemos, incluso en este momento todavía siguen siendo visionarios del futuro de lo que la ujú, educación debería ser. Todavía no hemos llegado a lo que en ese momento nos quisieron plantear. Entonces siempre estuvo la educación presente desde que nací, alrededor en mi familia. Mi tío, rector de una universidad, decano. em, entonces siempre hubo algo en el corazón que me movía a eso. Yo nací en Colombia, me vine a vivir a Costa Rica em, a los 19 años. em, y justo antes de venirme a vivir a Costa Rica, una médica en la que confío mucho me dijo, Simón, tienes que ir a hacer este curso de Qigong con un maestro maravilloso italiano que se llama Roberto Lamberti. Fui a ese curso un fin de semana, me encantó, me tocó de muchas maneras muy importantes. Y en el curso él nos dijo, acabo de comprar una tierra en Costa Rica y voy a hacer un centro de retiros allá. Yo sabía que me venía para acá, ajá, entonces al final del curso le dije, oiga, vamos a estar en Costa Rica, intercambiemos los teléfonos. Em, y una historia larga hecha corta, 1 año y medio después mi madre viene a visitarme. Él nos invita a conocer la construcción de la Montaña Azul, que es este centro de retiro. Se enamoran y termina mi madre viniéndose a vivir aquí y como familia mi camino por un tiempo relevante fue el desarrollo de este centro de retiros. Eh, en paralelo me gradué como gestor ambiental después de haber estudiado biología en Colombia. Y 1 año después del proceso de la Montaña Azul fue muy claro ver los niños y los adolescentes necesitan también un espacio donde puedan crecer de una manera más amplia de lo que estamos acostumbrados a intencionar como adultos en lo que un niño o adolescente necesita. Creamos un campamento de verano en las montañas, un lugar hermosísimo.
que por 17 años tuvo niños de todo el mundo viviendo experiencias muy significativas en muchos sentidos. Paralelo a ese proceso, yo me formé como instructor de Qigong, de Tai Chi Chuan, viajando por Asia, en distintos países, China, Malasia, India, y di cursos por mucho tiempo en la Montaña Azul. Y las personas que visitaban el proyecto nos decían, esto sí ha sido extraordinario, pero ¿cómo llevo esto a mi gente? ¿Cómo llevo esto a mi proyecto? ¿Cómo podemos llevar esto a la realidad de lo que vivimos cotidianamente? Ya no en la Montaña Azul, un sitio, el oasis de la paz y de la calma, sino en el mundo real. Y eso nos fue llevando poco a poco a desarrollar una empresa de consultoría para apoyar procesos de innovación consciente. Inicialmente muy amplio, hacia proyectos con el gobierno, empresas privadas, desde bancos hasta fundaciones, digamos, toda una gama muy amplia de proyectos. Y en los últimos, de la mitad hacia adelante, por la experiencia que yo había tenido con el campamento, por el camino de familia que había detrás mío, fui tomando todos los proyectos de educación y tuve la oportunidad de acompañar, de inspirarme y de aprender de muchísimos proyectos en la región y en distintas partes del mundo enfocados en educación. Saltando varios pasos, uno de esos proyectos me llaman a decirme, hay una escuela en San Mateo, necesitamos ayuda. Vine como consultor inicialmente y lo que nos fuimos dando cuenta era, tocaba reconstruir. No era, digamos, era un ave fénix, no era cambiemos esto, sino tenemos que empezar de nuevo. Y ahí fue que surgió este proyecto y fue la primera vez en mi vida que me dediqué al 100% a un solo proyecto, lo cual agradezco enormemente. Creo que todo el recorrido de lo que hice antes me trajo a este momento y me preparó para esto. De alguna manera no tengo formación universitaria en educación, sí mucho aprendizaje y una curiosidad muy grande toda mi vida que me ha llevado a aprender, a explorar. Pero creo que eso ha sido bueno también porque me ha dado la oportunidad de ver las cosas. Ha sido retador porque hay muchas cosas que he tenido que aprender en el camino, pero ha sido muy bueno porque ha habido una mirada siempre que no ha estado limitada a lo conocido. Y eso creo que es importante. Sí. Tiene el reto de que hay que aprender a cómo desarrollar esa mirada, cómo volverla real y concreta, pero es muy valioso porque tenemos que podernos salir de lo que conocemos para poder crear lo nuevo que el mundo necesita en la educación. Entonces aquí estamos. En ese momento empezamos con 20 estudiantes. 6 meses después teníamos 50 estudiantes. Un mes después, por una fusión con otra escuela de la zona, llegaste tú, llegaron más personas. Pasamos a cerca de 70 y pico de estudiantes. Y ahorita ya llegamos a los 100 estudiantes, que creemos además que va a seguir creciendo porque hay mucha gente llegando a la zona buscando algo como esto. Y de una última cosa que creo que es importante y es el recorrido de lo que la vida me fue poniendo por delante, me dio la capacidad o la oportunidad de, con seres extraordinarios de quienes aprendí muchísimo y que me inspiraron mucho y de un camino propio de crecimiento interno, de buscar profundo bienestar, paz, alegría, de entender todas las facetas de lo que el ser humano es, a un nivel muy detallado. De hecho, uno de los proyectos que hicimos implicó años de investigación en qué es lo que realmente necesitamos acompañar a los niños y a los jóvenes para desarrollarse y tener una vida plena y con un impacto positivo en el mundo. Entonces, esos se volvieron los pilares de la escuela, de una manera en la que todavía sé que hay mucho por hacer. Estamos en un porcentaje todavía de lo que sé que va a hacer, pero que sí es muy clara una serie de pilares que nos aseguran que estamos acompañando el desarrollo de los estudiantes de una manera muy completa
Y cómo en el fondo no es solo un currículum que desarrolla esa parte, sino cómo es un sistema educativo que favorece eso, porque si nos ponemos a ver, los niños no tienen que aprender eso. Un niño no tiene que aprender sobre la apreciación, un niño no tiene que aprender sobre la empatía, un niño no tiene que aprender sobre la curiosidad. Un niño necesita las condiciones adecuadas para que eso que ya es de él o de ella pueda florecer de la mejor manera. Y eso no viene de un currículum, viene de un contexto, de un sistema que favorece eso. Y todo el planteamiento de lo que estamos haciendo ahorita en la escuela se basa en favorecer esas condiciones. Me voy poniendo temas porque obviamente, o sea, te voy a hacer preguntas de echarme del trabajo porque va a ser como para compartir, ¿no? Pero, Claro, ¿qué claro. pilares? Pero sí, creo que primero es bonito que terminemos este viaje hasta ver la visión futura de Real World School, para luego adentrarnos a hablar un poco más, pues esos pilares, esa visión que crees que sobre todo me interesa mucho cuál es tu visión, no quiero decir definitiva, pero sí como Sí. final un poco de lo que crees que debería terminar siendo el proyecto educativo, ¿no? Para que tuviera todo el sentido y todas las bases necesarias para una vida plena. Sí, sí, sí. Entonces, si llegamos a la fusión, ¿no? A partir de aquí, Sí. ¿cómo llegamos a ahora, ¿no? ¿Cómo han sido estos 2 años y medio? Sí, mira, ¿Cómo lo has creo vivido que tú? sí, gracias, Adri, por esa pregunta. Creo que la visión es se ha sentido muy clara siempre y eso no cambia. El proceso de cambio es en cómo volver eso realidad. Una macrovisión es la convicción de que al trabajar con los niños y los jóvenes es posiblemente donde más podemos tener un impacto positivo en el mundo. El bienestar del mundo requiere de acompañar a las nuevas generaciones en desarrollar las destrezas, el conocimiento, la inspiración para poder influir de una manera realmente positiva en el mundo y solucionar cosas que incluso nosotros de pronto ya estamos obsoletos para solucionar. Sí tengo la esperanza de que estos chicos lo van a lograr y necesitamos ayudarles para eso. Eso es lo que nos mueve a trabajar en la educación. En función de cuál es la visión de la escuela, creo que el nombre es importante, el mundo real. Y hay algo importantísimo de esto y no es el mundo real desde el punto de vista del adulto, no es como los vamos a preparar para el mundo real, es cómo conectamos el aprendizaje y la experiencia del aprendizaje con el mundo real del estudiante y de la gran diversidad de estudiantes y de seres únicos que hay en una escuela. Eso es algo fundamental. Cómo conectamos el aprendizaje para que puedan entenderlo viéndolo en el mundo, en su mundo real, para que puedan crear soluciones a cosas reales que sean relevantes para ellos y cómo pueden tener un impacto en lo que para ellos tiene sentido. Eso es donde el aprendizaje puede perdurar. Digamos que si vemos palabras que son importantes, creo que la palabra comunidad es fundamental y lo veo al menos de dos maneras distintas. Uno, el contexto de aprendizaje tiene que suceder en una comunidad. Ese sentido de pertenencia, de seguridad, de los seres humanos somos seres sociales y sentirnos seguros depende de pertenencia y de conexiones significativas. Si no creamos eso en un proceso de aprendizaje, es muy limitado lo que podemos lograr. Si los niños llegan con temor a que les pueda pasar algo, con temor a ser juzgados por ser auténticos, que obviamente eso va a pasar, porque los seres humanos tenemos todo eso, pero si no creamos un contexto que pueda ir dándole fuerza en el lado de la balanza hacia lo contrario, vamos a estar en problemas para lograr el objetivo que queremos. Entonces, ese sentido de comunidad donde podemos aprender juntos, donde no estamos limitando al maestro como el único favorecedor de aprendizaje, sino el potencial que hay de los estudiantes aprendiendo entre ellos mismos, con sus pares, de cómo un estudiante de más edad puede inspirar a uno más pequeño, como uno más pequeño con sus preguntas puede inspirar a uno más grande, y cómo aprendemos colectivamente. Y un segundo punto que es, las escuelas normalmente las vemos como
un ente totalmente cerrado, con fronteras muy limitadas. Y en realidad estamos desaprovechando algo muy importante y es, uno, cómo una escuela puede ser un centro de aprendizaje para su comunidad, para toda la vida. Y eso no está limitado a sus estudiantes, cómo podemos favorecer aprendizaje en los niños, los adolescentes que no son parte de la escuela, en los adultos, en las organizaciones. Eso es una de las cosas que todavía tenemos que trabajar mucho. Hemos tenido que enfocarnos en los chicos que tenemos ahorita, pero es una de las cosas que sin duda más fuerza le va a dar a la escuela en el momento que más lo podamos hacer florecer. Y una segunda parte de esto importantísima es cómo el talento, el conocimiento, las pasiones de la gente de una comunidad pueden ser de lo que más inspiren a los estudiantes de la escuela. Cómo no aprovechar al que es apasionado y un gran experto de permacultura, el que es apasionado y un gran experto en inteligencia artificial, el que es apasionado y un gran experto de toda la diversidad de talentos que hay en una comunidad. Es imposible que una escuela pueda tener eso en su equipo. No es sostenible. Entonces tenemos que asegurar que cada vez desarrollemos más canales directos, concretos y claros de cómo se puede vincular a la comunidad como parte del proceso de aprendizaje, tanto con una charla, responder una pregunta, o quienes quieran acompañar proyectos en más profundidad, quienes quieran llevar a los estudiantes a trabajar con ellos, haciendo pasantías, desarrollando cosas con ellos. Es ahí en donde se vuelve real el aprendizaje. Después hay otra palabra que es internacional, somos una comunidad internacional y más allá de decir solo hay muchas nacionalidades, que sí las hay, creo que tenemos más de 30 nacionalidades entre los estudiantes y el equipo, considerando además que hay familias que tenemos el papá de un lugar, la mamá de otro, un niño nació en un país y el otro en otro país, entonces en una familia ya pueden haber 4 nacionalidades fácilmente. Pero más allá de eso es la visión de ciudadanos globales. Una de las cosas que quisiera poder ayudar a que ojalá podamos hacer juntos, es claro que vamos a honrar los países de donde venimos, los países donde vivimos, los vamos a cuidar de la mejor manera, pero nuestra identidad debería ser una identidad global y deberíamos vernos como ciudadanos del mundo. Hay una polarización ahorita en el mundo que nos está haciendo mucho daño y muchas veces por defender nuestras culturas, por defender nuestros ideales, estamos generando mucho conflicto. Y eso empieza en este momento. Estos chicos están teniendo la oportunidad de interactuar de maneras muy diversas con todas las realidades posibles. En uno de los picos de violencia entre Rusia y Ucrania teníamos 2 grandes amigas, que una era rusa, una era de Ucrania, y la calidad de conversaciones que sucedieron ahí entre ellas y con el grupo fueron aprendizajes que en ninguna otra manera hubiéramos logrado, digamos. No hay nada más real que eso. Y eso es muy valioso. Todos los que fuimos parte de esas conversaciones, de esos diálogos, de lo que estaba sucediendo, nos quedó una perspectiva muy distinta. No habían buenos y malos, habían realidades. Sí, hay errores, claro, en cualquier conflicto. No digo que hay cosas que no están bien, pero entender que cada parte tiene una realidad que nace de necesidades que son, en ese sentido, sí, universales del ser humano. Es muy importante. Después está la parte de educación consciente, y consciente se refiere también a 2 cosas. Consciente en el sentido que debe ser un proceso consciente del estudiante, tenemos que poder tomar conciencia de lo que mis acciones representan para mí y para otros, de mi propio proceso de aprendizaje, en vez de ser evaluado con un examen que solo me da una nota y me hace sentir o orgulloso o frustrado o con miedo. Sí, tu Es tomar conciencia, de un número. ¿sí? Cómo, en dónde estoy, a dónde puedo ir y qué puedo hacer para hacer eso. Ese es un proceso consciente de aprendizaje que es muy importante. Todavía tenemos mucho que hacer en ese sentido, pero sin duda es fundamental. Y lo otro es el proceso consciente de nuestro lado. Nosotros como adultos, la toma de conciencia de qué proceso o qué experiencia de aprendizaje estamos generando. La toma de conciencia de la realidad de estos chicos, de entenderlos, de conocerlos, de entender de una manera más amplia el contexto en donde estamos para poderlo aprovechar para su proceso de aprendizaje.
Sí, si me permites, antes de continuar, Claro. nos quedamos en consciente un segundo, Ujú, porque quiero explicar una pequeña anécdota de mi realidad cuando yo llegué el primer día, ¿no? De que la primera semana de formación, no sé si fueron una o dos, no me acuerdo, creo que fueron dos la primera vez, ujú, em, de formación, donde se unían las dos escuelas y yo venía de España. ujú. Yo cuando llegué ahí y las dos primeras sesiones fueron de como de puro trabajo de inteligencia emocional, yo me quedé como muy desubicado, ¿no? En el buen sentido de decir, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo estoy acostumbrado Sí, a claustros donde uno se tira una pullita, donde te llevas correctamente con muchos, pero con algunos, ¿no? Como que sí, el hecho de que yo ahora haya normalizado que me llevo bien con todos mis compañeros es raro. O sea, sí. es raro en el buen sentido, obviamente, ¿no? Pero que yo esa primera semana fuera totalmente de trabajo emocional y de tomar conciencia choca mucho porque con la realidad igual europea, porque con otros compañeros que somos europeos creo que coincidimos o chocamos Ujú. con lo mismo, es que obviamente al construir esta visión desde cero, lo académico deja de tomar tanta relevancia, tanta, aunque la tiene, y el hecho de darle importancia a las otras cosas es difícil de integrar, porque uno está acostumbrado, porque ha crecido así, a que eso, que tu autoestima depende de una nota final de curso y es algo que a mí me ha costado personalmente el adaptarme a la parte emocional, que dices, con lo Sí, importante que es, sí, ¿verdad? sí. Y, y sí, lo que tú dices también, creo que cuando terminemos de ponernos al día, hablar de cómo mucha gente intenta aspirar a esa excelencia académica sin tener en cuenta las bases, ¿no? Como cuando hablábamos de la conexión es lo primero. Sí, Una persona no puede llegar a una escuela y no tener conexión. sí. Y no pretendas que ese niño o niña vaya a sacarte un 10 en mates si Ujú. no se siente conectado con la escuela, con el entorno escolar. Entonces, eso creo que también ha sido un gran aprendizaje. Para mí me quedo con eso, con esas bases, ¿no? Que luego se Ujú. interrelacionan, ¿eh? Pero que sí que hay unas muy claras. Y luego con lo que has dicho de aprendizaje real, que parecen cosas que tan básicas Sí, que da como vergüenza aceptar que no estamos haciendo, pero que un aprendizaje esté conectado a un contexto real debería ser básico. sí, Y lo estamos viendo como algo extraordinario cuando no debería serlo. sí, Y cuando ves la recepción y lo que provoca en ellos, esa motivación intrínseca sin que tú estés de policía, wow, que genera experiencias de aprendizaje muy reales y muy sí, positivas y muy sí. necesarias. Entonces, es interesante, sí. Si quieres continuamos, nos hemos quedado Sí, me inconsciente. alegra escucharte decir eso. Solo quiero decir una cosa y es, a veces nos confundimos pensando que dedicar atención, energía y tiempo directo hacia los procesos más emocionales y sociales le quita fuerza a lo académico. Y es todo lo contrario, porque es como decías ahorita, es la base fundamental para que lo académico pueda florecer en su mejor forma. Puede que alguien pueda aprender académicamente en otro contexto y sacar muy buenos resultados en el examen, pero a punta de mucho miedo, a punta de mucha presión, Ujú, de cosas que no le van a ayudar a tener una vida plena y feliz y que posiblemente su conexión con el mundo para impactarlo de forma positiva va a ser mucho menor. Entonces, eso de condición es una condición para el aprendizaje académico fundamental. Y todo empieza con nosotros, que le hayamos dedicado tiempo a conectar nosotros en nuestro propio espacio de seguridad, de ujú, pertenencia, de aquí estamos el uno para el otro, en un camino que es durísimo. Yo creo que cualquiera que esté aquí viendo esto, que trabaje en educación, esto no es un trabajo fácil. ujú. Es de los... Pues, yo he trabajado con mucha Retador. gente en contextos muy difíciles, pero esto es otro nivel, porque es un popurrí de cosas que es muy difícil y la base es transitar eso de forma segura y estable, es estar juntos. Entonces, creo que como sistema educativo tenemos que empezar a ser mucho más intencionales en ese sentido. Seguimos con lo que veníamos. El aprendizaje es consciente y conectado con la vida. Conectado con la vida es lo que honra el nombre, es cómo conectamos el aprendizaje con la vida del estudiante, con la realidad, cómo despertamos su curiosidad, cómo vamos profundo en el aprendizaje
de lo académico, cubrimos los objetivos que hay que cubrir, cómo ayudamos a ellos a ver ese aprendizaje en el mundo real, cómo les ayudamos a crear algo concreto y específico con ese aprendizaje, porque si no, no perdura. Lo que no usa el cerebro se va muy rápidamente, y esto es claro en los estudios que se han hecho. Digamos, podemos aprendernos para un examen, pero si el cerebro no ha reconocido el valor porque lo ha usado en algo que le hace sentido, se nos va a ir muy rápidamente. Y después, cómo lo compartimos y lo celebramos, que eso se nos olvida a veces, la celebración del crecimiento y del aprendizaje, ¿no? Y la palabra celebración creo que es muy relevante. En eso también tenemos mucho todavía que seguir haciendo. Y esto no quiere decir una gran celebración de hacemos una fiesta al final del año, sino la celebración del micromomento donde el estudiante que le estaba costando trabajo la tabla de multiplicar del 7, cuando siente que lo logra, ¿cómo honramos eso de una manera auténtica y sincera? ¿Sí? Y conectado con la vida implica una parte muy importante también que es complementaria a la conexión, a la comunidad, y es la expresión auténtica y única de cada niño y estudiante. Porque una de las grandes cosas que tenemos como humanidad, que afortunadamente está cambiando culturalmente mucho, pero es que tenemos que honrar la unicidad de lo que somos como seres humanos. Así como tenemos una huella dactilar única, somos seres únicos y hay que permitir que eso florezca de la mejor manera. El arte de eso y la oportunidad o reto es cómo hacer eso sin opacar la autenticidad del otro. Hay gente que usa su gran verdad desbaratando a todas las demás. Esto es cómo hacemos eso favoreciendo que todos los demás lo hagan. Cómo lo hacemos nosotros como adultos que estamos con ellos, de una manera en la que honramos nuestra autenticidad, el poder en nuestro mundo, que esa es una manera bonita del poder, favoreciendo eso en los demás. Y todo eso para lograr dos cosas: una vida plena. Ojalá realmente la vida de estos chicos sea una vida... Van a haber cosas duras, los seres humanos, sí, hablar de felicidad a veces se confunde con el castillito de cristal de todo perfecto, no es eso, pero sí una vida donde podemos realmente sentirnos felices, sentirnos conectados con lo que hacemos, y ojalá los podamos inspirar para que tengan un impacto positivo en su entorno inmediato. A veces puede ser en su familia, en su comunidad, y algunos ojalá de manera también más amplia en el mundo. Eso, digamos, yo pensaría que resume en lo que estamos. ¿Cómo se ve eso? Pues hay muchas cosas. ¿Qué está detrás de eso? Hay muchas cosas. Podríamos hablar aquí por cientos de horas en un podcast. Creo que ahorita podemos tocar los puntos claves y de una manera en la que también cada persona lo pueda hacer suyo. Porque creo que esto no hay una receta única para lograrlo. Si nos resuena algo de esto, cada persona puede encontrar sus propias maneras de hacerlo. Y tú decías ahorita algo, parece muy normal, ¿y por qué no lo hacemos? En el fondo nada de esto no hay ninguna gran idea nueva aquí. Es sentido común, claro. Es la realidad humana. Pero ¿por qué no hemos hecho eso en el aula? ¿Por qué no hemos hecho eso como sistema educativo a nivel más amplio? Entonces... Sí, es que, bueno, al final es frustrante. La palabra es frustrante porque lo piensas y dices, ¿por qué? O sea, ¿cómo hemos terminado así viendo lo que tú has dicho al principio, que la educación es el gran poder de cambiar a los niños? Yo siento esperanza. Yo sé que siento esa frustración. Exacto. Y muchas veces la que me mueve a hacer cosas, y creo que tú también, por eso estás aquí. Sí, sobre todo porque yo lo viví y tengo un recuerdo tan... No sé la palabra correcta. Tan mediocre de mi adolescencia y de primaria. La palabra es mediocre. Sí. Que fue lo que me impulsó a ser maestro. Porque me impulsó el cómo no actuar, el cómo no hacer. Sí. Porque yo de verdad que miro la mirada atrás y wow, veo una juventud tan poco consciente, una escuela tan poco empática, que dices, es lo último que quiero para el mundo y para mis hijos y para lo que sea, ¿no? Sí. Pero sí. Sí, yo siento optimismo porque veo a mucha gente en el mundo haciendo cosas muy interesantes.
teniendo una visión distinta, con fuerza, con conocimiento, con talento, con retos enormes, porque lo que decías ahorita, en el fondo lo sentimos, lo vivimos, tenemos el deseo de cambiarlo, pero sin darnos cuenta tenemos todos los patrones inconscientes súper arraigados en nosotros que nos llevan a veces sin darnos cuenta a repetir las mismas cosas. Entonces requiere un nivel de autoatención y de conciencia, volviendo a esa palabra, gigantesco, digamos. Casi que necesitamos maestros iluminados para poder lograr esto en la velocidad que quisiéramos. Y aprovechando a hablar de velocidad, creo que una cosa que es importantísima y que me he dado cuenta es, hablamos mucho de honrar el proceso y el tiempo de los estudiantes, y a veces se nos olvida que nosotros como adultos y como organización también necesitamos lo mismo. El hecho de tener una visión muy clara, un sueño muy inspirador en el corazón, no quiere decir que de un día para otro vamos a poder cambiar las cosas. Es un proceso que cada uno de nosotros ha pasado, cada uno de los profesores, cada uno en su propio camino además y de sus propias maneras. Y eso requiere tiempo y tenemos que honrarlo. La paciencia con confianza y con responsabilidad, porque son chicos los que están de por medio, entonces no podemos hacer cosas a lo loco, aunque a veces nos toca un poquito. Pero tenemos que honrar eso. Y en el fondo 2 años no es nada. Si miramos 5 años, 3 años en el futuro, 5 años, 10 años, imagínate lo que vamos a poder estar haciendo, ¿no? Hay que honrar el paso a paso. Y sí, en el momento le escuché a una persona algo que me resonó mucho, y es lo importante de ese equilibrio entre una visión muy clara hacia dónde vamos, pero lo suficiente claridad para el próximo paso. Y uno de los errores que yo he cometido aquí es tratar de dar el último paso desde el día 1, cuando en realidad teníamos que honrar cuál es el paso inmediato que teníamos que dar, y creo que ahorita ya tenemos mucha más claridad de eso, y eso está manifestándose de una manera clara y evidente en el... Sí, al final uno como maestro que llega y ve todo eso, ¿no? Para mí, claro, una cosa que al final también ha sido como un atractivo, aunque ha sido un gran reto, también es el honor o la suerte de estar viviendo un proceso desde cero. O sea, yo como que entiendes muchas cosas porque lo has vivido desde cero, ¿no? Y creo que eso dice mucho aprendes muchísimo de un proyecto que tira, se equivoca, quiere ir, no tal, no sé, bla, bla, bla. Sí. Hay muchos pasos que uno ve y que entiende mucho más cuando el proyecto nace desde cero, y es súper enriquecedor. Y creo que también es lo que hace que estemos aquí hablando, ¿no? Cuando siempre, ¿no? Es lo que tú hablas, este proceso de miedo, ¿no? Como que hablar con el director siempre impone ese miedo, cuando yo realmente en todo momento me he sentido súper a gusto y súper abierto a pedir ayuda o a reconocer una debilidad o un problema, ¿no? Cuando realmente nos han educado que no, que tienes que ser válido y tienes que tirar para adelante y mostrar y como que cuesta mucho pedir ayuda, sobre todo en el trabajo, ¿no? Sí, claro. Y mira lo paradójico de eso, de lo que representa para los estudiantes. Si como maestro no podemos reconocer que estamos aprendiendo, que estamos cometiendo errores en ese proceso de aprendizaje, no estamos dando esa oportunidad a un estudiante tampoco, y eso puede ser muy doloroso en un proceso de aprendizaje para un estudiante, porque ese dolor que sentimos en nuestro proceso educativo muchas veces era por eso, es un estándar que no es real, porque para aprender hay que cometer errores a veces. Sí, a veces desde la primera nos sale bien y tenemos la suerte, pero muchas veces es... Y la clave es poderlo honrar con cariño hacia uno mismo también, porque si no nos damos duro. Y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Porque tenemos momentos donde tratamos algo, teníamos toda la mejor intención, le dedicamos un montón de tiempo a preparar algo y es un desastre. Pues no un desastre, pero no funciona, nos enganchan los estudiantes, ¿no? Y nos empezamos a dar duro, y eso viene de ese patrón, de no reconocer eso, y es como, incluso con los estudiantes mismos, ¿por qué no podemos reconocer un error como adultos ante un niño?
cuando en realidad eso le está enseñando más porque le da la oportunidad de reconocer que él también tiene ese derecho a probar cosas. Sí. Yo me doy duro cuando, ¿sabes qué te pasa a veces que te reconoces en expresiones con tu familia, con tu padre, tu madre, y dices, eso lo decía mi madre, ¿no? Sí. Pues cuando yo me veo repitiendo algún patrón de algún maestro que yo sufría, porque la palabra es Sí. sufría, dices, vale, por aquí no es. Ahí es cuando digo, pero por suerte cuando tengo la iluminación de reconocerlo, es como, vale, por ahí Sí, no, ¿sabes? sí. Pero sí, ese darnos duro creo que es algo, es un síntoma que compartimos muchos, los que nos dedicamos a la educación, creo que es es un común múltiple Sí. que nos pasa. Yo quiero honrar algo, aprovechando que aquí hay gente que seguro ya te ha conocido y te ha seguido por un tiempo, y quiero honrar lo que has hecho, porque ha habido sé que has pasado por momentos difíciles, como lo hemos pasado todos, pero con una consistencia y con una entrega y con un amor, has dado, ni siquiera son pasos, son saltos gigantes que te van dando unas cosas extraordinarias y que te van... Y es un proceso que es difícil porque es un proceso en el fondo interno, no es ni siquiera aprender, si es memorizarse algo sería muy fácil. Es ir para adentro y es darse cuenta, es honrar lo que estamos viviendo y ver cómo de ahí surgen cosas. Y admiro verte en ese sentido porque has mantenido un proceso continuo de aprendizaje, y eso es lo único real para poder ayudar a otro proceso de aprendizaje de otras personas. Entonces, date palmaditas Sí. en la espalda y hónrate y apréciate mucho en ese sentido, porque has hecho una labor extraordinaria y muy valiente en ese sentido. Muchas gracias, lo valoro mucho. Yo sé que me doy duro también a veces, sí. Pero sí. Y no, y la gratitud ya sabes que es compartida. Si también he hecho esta transformación ha sido por uno, por sentirme parte del proceso y dos, por todo lo que he aprendido también. Porque si no hubiera venido aquí, me hubiera estancado donde ya estaba, ¿no? O sea que sí, reconozco el crecimiento también en el proceso y en la gente que me rodea y en la visión y en todo, o sea que lo agradezco mucho también. Sí. Y para terminar o cerrar esta primera parte, podemos decir que el futuro de la escuela se ve bonito, en el sentido de que como mínimo hay un terreno que apunta a muchas maneras, Sí, ¿verdad? Y sí, que, sí. o sea, ¿cómo ves a nivel, no sé, como material o físico esa escuela? Y después como a nivel igual más metodológico, más de lo que hablábamos de visión. Sí. Mira, creo que simbólicamente estamos en un momento muy particular porque es un terreno muy fértil en lo, digamos, en lo sutil, pero en lo concreto también, y es que efectivamente tenemos la suerte de que vamos a poder tener una escuela en una tierra extraordinaria, diseñada desde cero en función de lo que la pedagogía requiere. Y es un momento muy, muy especial y muy bonito. Entonces, construir una nueva escuela físicamente es un símbolo muy grande de construir una escuela en el sentido más amplio. Y ese es el momento en que estamos ahorita, diseñando los planos, cómo se ven los espacios, qué es lo que requiere un espacio para favorecer lo que queremos. Y en ese sentido, creo que vienen cosas muy especiales, creo que viene un crecimiento también de la comunidad a nuestro alrededor que va a ser muy importante para la escuela. Y yo diría que esa visión a futuro es una visión en donde los estudiantes ya están listos para un aprendizaje realmente significativo, donde nosotros estamos listos para ofrecer eso. Y creo que es mutuo en el sentido que una de las cosas fundamentales, por ejemplo, es un sano uso de la autonomía. Pero si has crecido toda la vida regulando tus comportamientos solo por miedo, porque te daban con la faja, literal o no, Sí. pues te dan un poquito de libertad
y te vuelves loco y pruebas cosas que no están bien. Em, entonces, sobre todo para estudiantes más grandes que llegan de un sistema muy tradicional, pues hay que acompañarlos y yo sí creo que a medida que la escuela se va fortaleciendo y que va habiendo una cultura mucho más establecida en este sentido, incluso estudiantes que lleguen de otros contextos llegan a algo en donde son acogidos por algo, en donde muy rápido se inspiran a vivirlo de una manera distinta. Me encantaría una escuela con menos limitaciones de horarios que ahorita nos toca todavía tener, procesos muy específicos, momentos para cada cosa súper detallados. Me encantaría ver a los estudiantes pudiendo ser parte mucho más activa de construir su camino de aprendizaje. Un estudiante adolescente apasionado por algo en su vida, queriendo crear algo, solucionar algo, y él mismo con la compañía de nosotros, viendo cómo integra los objetivos de aprendizaje hacia su propio proyecto, en vez de nosotros diseñando algo que un estudiante tiene que ejecutar. Sí, no. Y ahí vamos, porque sí lo veo pasando en algunas cosas, lo que pasa es que todavía son atisbos de eso. Pero eso como cultura de aprendizaje me inspira mucho, ver lo que viene. Son momentos distintos cada etapa. Los niños más pequeños, hay un énfasis muy grande en ambientes preparados para ellos, donde el espacio es un gran maestro. Veo estudiantes en primaria pasando por una enorme diversidad de proyectos para conocer el mundo en todas sus formas, en donde en ese sentido posiblemente son proyectos más definidos por nosotros, pero veo estudiantes más grandes donde ya el camino empieza a honrar una necesidad fundamental de un adolescente y de un preadolescente, que es su propio camino y su propia realidad, conocerse a sí mismo. Y en ese sentido ya se merecen poder decir, esto es lo que quisiera crear, lo que quisiera solucionar, cómo me ayudan para aprender a través de esto. Eso suena bonito, es fácil decirlo, manifestarlo en escala es un gran reto. Cuando tienes algo pequeño, que de hecho tuvimos la falsa impresión los primeros 6 meses de que era fácil, porque con 20 estudiantes logras eso fácilmente. Cuando ya tienes 100, 200, 300 o 1000, hay una serie de cosas más sistémicas, de procedimientos que tienen que estar diseñadas de manera impecable, porque es una línea muy fina entre una cosa y la otra. Entonces, en eso estamos, pero tengo mucha confianza de que lo estamos logrando y de que va a ir más allá de nuestra escuela. Todo lo que estamos haciendo aquí, la idea es que cuando cada cosa esté lista pueda ser usada, inspirado y un punto de inspiración para muchas escuelas y muchos maestros en el mundo. Yo veo importante eso que decías de cuando ya sube la capacidad, ¿no?, de una escuela de 200.000, que también puede ser un propio limitante el hecho de decir, no, es que ya tenemos 1000 estudiantes, ya no podemos cambiar, ¿no? Como que también es... Sí. Claro, requiere tanta energía al cambio y tantas ganas y tanta visión que fácilmente puedes encontrar una excusa de... Una excusa que es muy válida, que es 1000 claro. estudiantes, ¿sabes? Y que te estás desbaratando por dentro, que no estás aguantando más. Exacto. Sí. Pero también creo que ahora que hablamos de esta nueva escuela, mirando la que ya tenemos, o sea, ¿cuánto hace que le pusimos una puerta? Sí. O sea, hace poco, o sea, sí. Eso no es una realidad en que te puedes encontrar en cualquier sitio, de que la propia escuela no tenga ni una puerta, que es algo súper... O sea, ya hice mucho de esa escuela. Sí. Y me encanta. Y ahora está la puerta, obviamente, por seguridad, pero la valla no es una valla que limite, es una valla que está como aquí a la altura pero que digamos que el aspecto de esa escuela hace mucho. Y el hecho de que yo cuando digo que vivo en la escuela, la gente, ¿no?, impresiona, porque yo creo que también atamos mucho la imagen que tenemos de las típicas escuelas de toda la vida, que son más cárceles que escuela, ¿no? Sí, claro. Ese edificio antiguo. Entonces creo que no son muy distintos a las cárceles. No, Desde el punto de vista de diseño arquitectónico, una escuela tradicional es muy similar a una, de pronto un poco más grande que la celda. Sí. Pero el
pero el modelo es el mismo y eso Incluso hay que cambiarlo. muchos con barrotes. Sí, Obviamente sí, son barrotes igual para proteger sí, los balones, ¿no? Que no les destrocen la ventana si están sí, al lado del patio. Pero hay sí, barrotes, sí, claro. que es súper simbólico, Sí, sí, ¿sabes? sí. Pero sí, creo que el espacio, por ejemplo, ahora mismo en nuestra escuela es... Sí, claro. Y en ese sentido tenemos mucha suerte, tener un río como el que tenemos, tener Ujú, bosques al lado, los árboles. Hoy, mira, llegamos a conocer, hoy fue un día además simbólico muy bonito porque fuimos con todos los estudiantes a mostrarles la Tierra Nueva y tú no estabas con nosotros, ujú. te quedaste planificando, lo cual y parte importantísima de la tarea. Eh, pero de las primeras cosas que llegaron fue mientras llegaban, porque tuvimos que hacer varios viajes en el bus, aunque estábamos cerca, pero queríamos hacérselos fácil. Lo primero era un árbol de mango gigantesco, de un tronco de este tamaño, con unas ramas así, los chicos trepándose, tratando de agarrar los mangos, tratando de... Y lo primero que ellos nos decían es, pero van a mantener estos árboles. Qué alegría que eso sea lo primero que valoraron al llegar. Ujú. Vamos a mantener este árbol Qué bueno. o no. Ya. En vez de, nadie preguntó, va a haber, la primera pregunta no fue, va a haber un cine, va a haber un canopy, va a haber Ya. un... No, es vamos a mantener estos árboles porque ellos ya han vivido que es algo importante en su experiencia. Hace poquito vi algo en tus redes de... lo era en catalán, entonces no estoy seguro Sí, lo qué iba a era, comentar pero ahora. era... Si quieres, coméntalo tú, Sí, pero de es en qué el... momento he Sí, normalizado tener que decirle a los niños que bajen del árbol para ir a clase. sí, exacto. Que es como, wow. O Sí, sea, pasé porque me acuerdo que pasé y estaban ahí las tres chicas. Y dije, sí, venga, chicas, va a bajar, sí, tenemos que ir sí, a clase. sí. Y seguía andando y dije, Sí, ¿cómo? sí, claro. Y Pero sí, esas chicas, esa es su salita, ese es su espacio. Ellas se sí. sientan ahí, ya encontraron su manera y se ven nada más totalmente relajadas, las piernas colgándola, y se ponen a leer ahí. Cuando van a leer, cuando van a, ahí están leyendo, ahí están. Ajá. Y otra cosa, hablando de cosas que agradezco, que ya vemos como normales, pero que desafortunadamente en contextos tradicionales de educación no está, es el espacio de Gina. Gina es la persona que se encarga del bienestar emocional de toda la comunidad escolar. Que eso quiere decir a dónde van los chicos cuando se están sintiendo tristes, con miedo, con rabia, donde... Y ese es uno de los espacios más vivos y los chicos es totalmente respetado estar ahí. No es Ujú. como, uy, fue a hablar con Total. la que, ¿sí? En mi época, esa vulnerabilidad era peligrosísima, digamos, una llorada en la escuela podían ser 2 semanas duras, Ajá, digamos, de ajá. aquí una llorada es la mayoría de las veces apoyo de los demás estudiantes. Es, eh, ¿qué le pasó? ¿Qué podemos hacer? Eso es algo, creo que en el mundo está empezando a cambiar y eso es bueno, no es Mm, exclusivo a nosotros, pero creo que aquí es muy, muy evidente. Y eso tenemos que seguirlo cuidando muchísimo ujú, porque los chicos se merecen poder tener esa tranquilidad de que la realidad emocional de lo que viven es totalmente válida y que al contrario de tener miedo a vivirla por ser juzgados, ujú, etiquetados, que puedan ser acompañados. ujú. Hace poquito una niña nos decía también, una niña que empezó relativamente poco, es que aquí puedo correr. Y yo creí que se refería a que los profesores no la dejaban correr en la escuela anterior. Era que los estudiantes se burlaban, la filmaban y la publicaban en redes sociales y corría. Entonces, qué duro, porque qué cosa más importante para un niño poder correr, ¿sí? Guau, Eh, y cómo puede ser eso algo para burlarse, es absurdo. total, sí, 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 sí. Y qué triste es el niño que lo siente también, el niño que se burla porque en el fondo le está haciendo enorme falta a él también. Mm. Em, Sí, entonces, y para mí eso que dices de correr es curioso porque para mí es una definición que hago de los niños, ¿no? De que uno deja de ser niño cuando deja de correr sin eso te motivo. escuché una vez y me encantó, Sí, sí. de los Sí, sí, chiquillos que sí. salen a correr y no tienen ningún motivo y es como, ¿por qué va corriendo? Pero Sí, es... sí, sí, Y cuando sí. ya los empiezas a ver ya en sexto, séptimo, que ya alguno ya todavía Sí, corre, sí, alguno sí, todavía sí, corre, es sí. como... Pero sí, no, lo Sí, que decías de así es. Gina es súper importante. No sé con quién lo hablaba hace poco, la semana pasada yo Ujú. creo. Tener ese espacio seguro
y que además sea un seguro de verdad, no sea un espacio donde haya esa risita, no, pero está en Sí, el sí, sí, espacio sí, de sí. Gina o está en el... No, Sí. incluso para un profesor, ¿no? A veces he llegado ahí y tiene un sofá y me estiro en el sofá y es Gina, no sé qué, ¿no? Como Sí, que... sí, claro. Y que no hay ningún tipo de maldad ni de Sí, sí, sí. esconderse, es como un sitio totalmente Sí, sí, bonito y sí. seguro. Así es, sí. Y un paréntesis de algo que mencioné ahorita que yo sí quisiera invitar a toda la gente que pueda tomar decisiones en este sentido, y es los teléfonos. Eh, es una realidad que estaba presente y los chicos, hay tecnología en la escuela, como lo sabes, y de hecho hay que usarla porque tienen que aprender a navegar bien y nosotros como escuela tenemos que usar la tecnología para poder ayudar a los profes de la mejor manera posible. Pero el hecho de que los chicos no tengan teléfonos y dispositivos electrónicos de casa hace una enorme diferencia Ujú, en términos de las conexiones entre ellos, en términos de los mismos procesos de aprendizaje, que hayamos normalizado que un niño tenga su teléfono en un aula, es muy loco. ujú. ¿Dónde está su atención si está en eso? Sí. Y claro, hay que usar la tecnología, pero sí es muy importante que haya momentos donde seguro no esté. Eh, por claridad, nuestra escuela es una escuela libre de teléfonos y eso creo que es muy importante, porque entonces los chicos están entre ellos, están corriendo, están en el árbol, están, si tuvieran teléfonos, estarían sentados en el teléfono una gran parte del tiempo. Ujú. Estos días no sé si has visto cómo se está volviendo un espacio de los grandes han acogido de una manera súper linda a los más, no pequeñitos, sí también hay momentos que hacen muchas cosas con chiquitos, pero en términos de amistad y de pasar tiempo juntos, y eso no sucedería si estuvieran los teléfonos. Se Total, sientan sí, sí, todos sí. ahí en el sofá, en la Sí. mesita, y ya son una universidad desde 18 años hasta creo que 11, 10 años, chileando juntos y compartiendo juntos, riéndose juntos, realmente generando conexiones y vínculos significativos. Ujú. En un contexto normal es distintísimo. Sí, 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 Y aquí totalmente. creo que no es lo único, pero en gran parte es que no haya Sí. teléfonos, ¿verdad? Y yo me quedo ya para ir a la siguiente pregunta. Me quedo con que si quieres podemos mencionar, todos los pilares. No sé, no sé qué nombre tiene lo de la conexión. Sí, los La... lentes Sí, podríamos como los decir. lentes, exacto. Ujú. Los lentes. Que me parece, a mí me pareció algo súper revelador, ¿no? Y que aunque todos son importantes a su medida, para mí los que más marcaron la diferencia cuando empezamos a Ujú. estudiarlo y aplicarlos es el de la conexión, Sí, súper evidente, y el de la curiosidad, ¿no? Y creo que cuando los juntas, crea algo muy bonito que es esa sensación de pertenencia. sí. Creo que a mí me hizo fue un gran game changer, ¿de acuerdo? Sí, de hecho, tuvimos una reunión sobre high school, que a mí me costaba mucho, como conectar con ellos a nivel de que pudieran conectar con la asignatura, con el aprendizaje. Ujú. Y cuando entendí que lo que necesitaban era sentirse pertenecidos y escuchados, o sea, ya cambió totalmente la dinámica que tuvimos en las Sí, clases con ellos. Y, y- claro. y- y creo que pasa por eso. Primero, por un trabajo de conexión tanto entre ellos como con Ujú. la comunidad. Y segundo, de estimular esa curiosidad Sí, sí, de sí, qué queréis impactar en el mundo, pero desde dentro, que es lo que os llama, ¿no? sí. Y sí, siento que para mí esas dos han sido como las más, eso, game changers, en el sentido de, sobre Sí, todo, sí, sí. Mira, o les voy a compartir una versión resumida. Creo que esto podría aplicar para incluso total, otra sí, sí, conversa, porque hay porque mucha sí, profundidad que podríamos ir en eso y verlo de muchas maneras distintas, pero creo que es súper válido poderlo considerar. Conexión es fundamental. Y hay una palabra vinculada a esa que es la apreciación como punto de partida para favorecer la conexión. Desde el punto de vista de la experiencia humana nos sentimos conectados con algo que apreciamos, es decir, algo que le vemos valor o belleza. Si eso no está, no hay conexión. Entonces, desde el punto de vista práctico, tenemos que desarrollar la apreciación, la gratitud y la apreciación de manera muy sincera y auténtica. Está la parte de expresión auténtica, que es fundamental porque los seres humanos somos seres muy únicos y necesitamos honrar eso. Muchos de los retos que afrontamos con los adolescentes, que es una de las edades que a mí
más me gusta trabajar y que más me, me inspiran en muchas maneras, es que hay una necesidad de honrarse a sí mismos. Ujú, Un adolescente se vuelve muy difícil cuando como adultos, ya sea papás, profesores, lo que sea, les decimos quiénes tienen que ser, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, a dónde tienen que llegar. Claro que su necesidad de libertad, de expresión, de conocerse, van a reventar eso como puedan y con una fuerza enorme, porque es una etapa de vida con mucha fuerza, porque se están construyendo. Es como una semilla que está a punto de florecer y eso tiene mucha energía. Entonces, si contienes eso, eh, o lo apagas a punta de golpes y de poder mal usado, ujú. o, o los obligas a reventar todo y ya se vuelve una rebeldía per se solo por ser rebeldes sin tampoco un espacio de toma de conciencia de qué es lo que es importante. Entonces, esa parte de expresión auténtica es fundamental y de honrar eso, de honrarlos, como dijiste ahorita, ese ser humano que es, qué es lo que necesita y quiere. Está una parte muy importante de una sana dedicación, por no decir compromiso. Em, Esa es una de las que más tiene que cambiar en el sistema educativo porque estamos acostumbrados a generar compromiso a punta de miedo. Si no Ujú, hace esto, va a haber esta consecuencia. ujú, La dedicación debería estar conectada con esa expresión auténtica, con esa conexión de lo que es importante para mí. Y eso es difícil para nosotros como adultos o maestros porque tenemos que realmente entender qué es lo que le hace sentido al estudiante. Si no, hay que forzarlo para que haga lo que queremos. ujú, Eh, y esa dedicación en el fondo, la versión más sana es cuando hay un reconocimiento de una visión hacia futuro, de algo que quiero lograr, manifestar, tengo que traerlo al momento presente con acciones consistentes. Y eso es una dedicación que tiene una fuerza muy grande y que se maneja por sí sola. Después está la curiosidad, que claro que lo mencionas porque ¿qué sería el aprendizaje sin curiosidad? ¿No? ¿Qué sería aprender algo si no hay una pregunta que me mueve a quererlo explorar, entender, profundizar en eso? Y desde el punto de vista metodológico, ¿cómo aseguramos que empecemos cualquier ciclo pequeño o grande de aprendizaje despertando curiosidad? ujú, Em, Porque es la base fundamental de todo. Y fundamental además en el sentido que si hay una destreza importante por desarrollar es esa, en el sentido que esa es la base del aprendizaje continuo en la vida. Y si hay algo que nos ha mostrado siempre la vida, pero sin duda los últimos años, es que necesitamos aprender siempre. Y la famosa palabra de reinventarnos de la pandemia, ajá, pues siempre va a pasar y ahorita viene más, sí. porque van a haber cambios muy grandes con lo que viene desde el punto de vista de inteligencia artificial, tecnología, un montón de cosas. Entonces, si no nos damos ese gusto de seguir aprendiendo siempre, pues vamos a estar en problemas. Hay una palabra importantísima también, otro lente importantísimo, que es la empatía, Ujú, que empieza por la autoconexión. De manera muy práctica es reconocer que hay un mundo emocional súper diverso, hay un lenguaje emocional más allá de estoy bien, estoy mal, ujú, hay sí. muchas palabras que nos ayudan a tomar conciencia de lo que estamos experimentando y que detrás de esos sentimientos hay necesidades, porque cuando entendemos estoy sintiendo esto porque necesito esto, puedo ir a esa necesidad y encontrar una estrategia o una acción concreta que me ayude a satisfacer esa necesidad. Eso es sabiduría emocional en el Mm, fondo. Entonces tenemos que desarrollar eso a nivel propio y esa es la base para poder empatizar con otros seres humanos. Si yo no reconozco mi propio mundo emocional, no voy a poder entender el mundo emocional del otro. Eh, y hay dos más que son importantes. Una, yo la llamaría ecuanimidad, que podría verse de muchas maneras distintas, pero esa capacidad de mantener un espacio neutral, de reconocer mis tendencias inconscientes, todas esas rechazos y aferros tan grandes que tenemos sin darnos cuenta, porque esos son los que nos hacen transitar la vida sin realmente acciones conscientes. Respondemos por nuestros traumas, por nuestras cosas y ese espacio neutral desde un espacio de calma, de paz incluso, me atrevería a decir, pues sin eso no vamos a poder realmente progresar. Y una última que
al inicio llamábamos autocuidado, pero ahora es biocuidado, porque no es solo la versión propia, sino el cuidado de la vida. Es cómo aprendo a crear mi vida sana, en el sentido más amplio, todo lo que eso representa. Una escuela podría estar solo dedicada a eso y ya sería una gran tarea. Y biocuidado en el sentido que es también cómo estoy favoreciendo la regeneración de la vida y que la vida pueda florecer. Cómo estoy no solo cuidándola para no afectarla, sino cómo estoy creando las condiciones para que la vida pueda florecer. Yo cuando hablas de la curiosidad, yo también la linko mucho, más allá de lo que dices, ¿no? De que tiene que haber una curiosidad para que se dé el aprendizaje. También yo la veo en el sentido de, y volvemos al inicio de lo que te decía porque lo he sufrido, de cómo un adolescente llega, o sea, es un crimen, cómo yo llegué a casi los 18 años sin saber qué quería ser y qué me gustaba. Claro. O sea, qué crimen. Sí. O sea, no es curiosidad de inicio, ¿no? De querer aprender, sino de qué es lo que le gusta a uno. Claro, yo lo uno mucho, ¿no? Igual, y ese tipo de curiosidad igual va más ligada a la expresión auténtica, pero qué pecado. Así es, sí. Qué pecado llegar a cuarto de la ESO o a segundo de bachillerato y no tener ni idea de qué quieres hacer con tu vida. Sí. Después de 18 años. Sí, totalmente. Y todo pasa por lo que tú dices, ¿no? De un adolescente de no honrar, sino tú tienes que hacer esto, tienes que ser esto, tienes que hacer A, B, C. Sí. Quiero hacer un paréntesis rápido, algo que mencionaste que alude, aparte de la complejidad, en el mejor sentido, de lo que representa poder integrar todo esto, y es que no son líneas independientes, no es que tú veas, desarrollemos conexión y estamos listos, desarrollemos empatía y estamos listos, desarrollemos conexión y estamos listos, es la interacción entre todas esas, en su versión más sana y amorosa, en el fondo me atrevo a decir, lo que realmente logra el gran resultado. Es una expresión auténtica con curiosidad, es una dedicación con conexión, con expresión auténtica, es una expresión auténtica con empatía, porque si no, entonces es el que va como un bulldozer arrasando por su verdad, pero desbaratando todas las demás. Claro. Es la combinación de todas ellas en sus buenas versiones lo que realmente hay que lograr. Lo que hay que lograr desarrollar o favorecer en nosotros como seres humanos y por ende en los chicos, pero también como sistema educativo, eso es lo que tenemos que lograr. Como es un proceso de aprendizaje que está favoreciendo aprendizaje en conexión, como es un proceso de aprendizaje que está favoreciendo la toma de decisiones auténticas de un estudiante para construir caminos de aprendizaje, como es un proceso de aprendizaje que favorece una dedicación no basada en el miedo y un compromiso, sino, ¿sí? Cómo estamos favoreciendo la curiosidad en todas sus formas, cómo estamos poniendo algo en una mesa que hace que los chicos quieran, cómo estamos favoreciendo una comprensión de un mundo emocional real, todo esto es sistémico también desde la educación y tenemos que entrarle. Sí, es que es tan amplio que luego, ¿no? Me hace tanta gracia luego la gente que puede menospreciar la educación, ¿no? No os quejéis que tenéis meses de vacaciones, ¿no? Sí. Cuando realmente ves toda esta lista de cosas que quieres uno conseguir porque va más allá de lo que uno trabaja, porque es por pura pasión también, porque si no, siempre digo que puede ser bueno o malo, depende de cómo lo veas, pero nuestro trabajo tiene vinculación emocional, porque trabajamos con personas. Y sí, tuve una discusión con personas que decían que se podía ser maestro sin involucrarse emocionalmente, y es como, pues no sé qué tipo de maestro has tenido, porque es muy complejo, ¿no? Pero además, porque eso implicaría no conectar con tus propias emociones y eso puede ser desastroso. No honrarlas, digamos. Vale, vamos a la recta final, Simón. Y ahora me quería centrar en que ya hemos visto un poco, pues, tanto los lentes como las bases, ¿no? Y los pilares. Este inicio, ¿no? Dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Y hemos también debatido un poco, ¿no? Nos hemos ido un poco por las ramas, pero también está bien. Y quiero ahora centrarme a ti como tu visión de director. Y cómo, o sea, cuáles han sido los retos, tanto
que tú ves, que tú has vivido? Ujú. Y sí, empezamos por ahí. ¿Cuáles son los retos que tú sientes que más te han costado o que más, Ujú. sí, más te han Sí, sí, costado, sí. más... Lo primero que se me viene es el reto más grande es la combinación de tantos retos. Sí. Sí, el popurrí, como diríamos en Colombia, el sancocho, que es una sopa que tiene todas las carnes, todas Ajá. las cosas. Porque atiendes una cosa y medio está saliendo ya bien y pum, sale otra y la combinación, hay días que eh, en un momento llegas a la escuela y sale algo, media hora después se le suma, digamos, esa diversidad tan amplia de cosas sucediendo, creo que es uno de los retos principales. De manera más concreta, creo que hay un reto grande que tenemos y es lo profundamente establecido que está el modelo educativo en el que venimos. Sí. Y esto se ve de muchas maneras Mm. distintas. Se ve desde el punto de vista de regulación, que honro y aprecio mucho también. No sé cómo decirlo, aprecio mucho que haya ministerios de educación que se están preocupando por los chicos y por su aprendizaje y que nos controlan. Eso está bien en el sentido que un país como Costa Rica y la mayoría, pero hay mucha atención y cuidado de los niños y eso es importantísimo, gracias a Dios eso está sucediendo, ¿sí? Ujú. Em, pero son bastante retadoras los límites que eso impone para tratar de encontrar nuevas formas porque tienes que navegar eso, sobre todo una escuela que quiere pues honrar esa realidad también y esa realidad legal, no sé cómo decirlo, Sí, 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 sería sí. fácil decir no nos importa nada, hagamos lo que queramos, pero navegar ese escenario bien, eh, haciendo lo que queremos hacer es un gran reto. Y lo otro es lo profundamente arraigado que está en los adultos también. E incluso en las familias y los papás que quieren algo distinto, en el momento en el que, de la hora de la verdad, que llega el momento cerquita de que vienen los exámenes nacionales, olvídate de proceso innovador, de La no, felicidad. quiero que mi hijo pase y que pase bien. Y es entendible también, Sí, porque total. todavía el sistema lo pide para entrar a una universidad, lo necesita para... Ese es el gran Entonces, reto también. ahí hay un gran tema. Y lo otro que tú lo decías ahora de maneras distintas es la gran emocionalidad que hay, em, que es parte de lo que lo hace tan rico y tan poderoso como proceso. Pero es un enorme reto porque es que son los, no hay nada que mueva más a un ser humano que la emocionalidad de un hijo. Y lo digo como papá también. El ver sufrir a mis hijos puede ser lo que más me puede mover de muchas maneras Ujú. distintas. Entonces, que un proceso que es totalmente normal de un ser humano, de adaptación en un nuevo contexto, de aprender a navegar ciertas dinámicas, de aprender a, pues van a haber momentos donde pasan cosas y eso activa en nosotros como adultos una respuesta al nivel más alto, casi que hasta violenta a veces. Creo que muchos de los profes que están aquí, de los maestros que están viendo esto, saben lo que puede ser un papá eh, llegando furioso porque algo le pasó al hijo. Sí, sí, Y sí. también no con mala intención, pero sí sin entender un contexto de una realidad que tiene más cosas y más facetas y más perspectivas, Ajá. digamos. Y para bien o para mal, yo creo que para bien como proceso humano, pero pues cuando nosotros estábamos niños, o por lo menos cuando yo era niño, eh, es como estudiantes quejarse en casa por algo que hizo un profesor era haga lo que le está diciendo su profesor. Ajá. Ahorita es, pobrecito tú, te voy a salvar de este monstruo. Estoy exagerando algo y tenemos familias Sí, sí, extraordinarias sí, y sí, sí. papás extraordinarios que nos están acompañando, ayudando y son parte importantísima de lo que estamos haciendo. Lo estoy exagerando porque sé que hay una resonancia de algo que sí es difícil y es, ya no en todos los casos hay el mismo apoyo en casa hacia el rol del profesor y hacia
mantener la legitimidad del profesor. ¿Crees Creo que que se ha nosotros perdido? tenemos, creo que se ha perdido mucho. Creo que nosotros tenemos suerte en ese sentido porque sí tenemos familias que nos apoyan muchísimo y creen mucho en Sí. nosotros, pero si miro la realidad de la educación en el mundo, Ujú. veo es un gran Sí. reto porque, y con algo que es valioso en el sentido de decir, ok, hay que honrar al niño, entonces el niño tiene su propia sabiduría y eso es totalmente real, claro que la tiene, pero hay un montón de cosas que todavía no tienen idea de cómo manejar. Y sí necesita un límite claro, sí necesita una guía clara de un adulto. Entonces, un niño que puede hacer lo que quiera siempre en su vida es un niño que en el fondo no tiene un contexto seguro para muchas cosas, para sí mismo, un contexto seguro para explorar su propia vida, para aprender de muchas maneras distintas, porque lo vemos en la naturaleza y en los seres humanos es aún más. Cualquier bebé en la vida requiere cuidado y Ujú. requiere protección y requiere contención. Eh, y los seres humanos más aún. Somos la única, creo que de las pocas especies que necesita tanto tiempo dependencia de otros seres humanos. Ujú. Y modelar muchos de los aprendizajes, muchas de las cosas que, y la cultura que ha habido en el aprendizaje ancestralmente, donde aprendes de los mayores, de los abuelos, de los tíos, eso también ya no está tan presente y hace falta porque se deshonra mucho esa gran sabiduría natural que viene de simplemente haber vivido y Sí. nos creemos grandes sabios cuando estamos jovencitos porque sí, tenemos ideas muy poderosas y es importantísimo eso, pero no tenemos ni idea de muchas cosas. Entonces, creo que no honrar eso trae un reto adicional. Mm. Podría ser una lista grande, pero creo que esas son tal vez de las cosas principales. Hay un reto grande también de abordar una comunidad educativa desde 2 años y medio hasta 18 años, ofreciendo calidad para todo eso. Ujú. Es una realidad desde el punto de vista de Sí. la diversidad de soluciones que tenemos que traer, de la realidad financiera que implica eso, porque si ya fuéramos una escuela de 500 estudiantes, incluso 200 o 300, tú aseguras que tienes fácilmente Esa eh, red la económica y... diversidad de talentos que necesitas para eso. Ajá. Aquí hemos tenido una enorme suerte del apoyo que hemos tenido financiero para poder Ujú. sacar esto adelante, Sí. que agradezco muchísimo porque hubiera sido muy difícil sin eso. Pero sí, eso es un reto grande también. Sí. Y una de las cosas que es un regalo para nosotros es también un reto grande, que es la diversidad cultural que tenemos. Ujú. Así lo queremos Sí, sí, y sí, no sí, es sí. una queja para nada. Así queremos que siga siendo y que cada vez haya más diversidad de personas, de países, de culturas. Pero eso trae un reto grande porque son culturas que se tienen que encontrar en Ujú. una cultura en común, Mm. em, honrándose a sí mismas y manteniéndose a sí mismas. Entonces, todo eso tiene ciertas... Sí, en esto último que dices yo veo un gran reto, no tanto como a nivel educativo, porque creo que siempre, y hablo por la experiencia que estamos viviendo, nos hemos mostrado y tenemos el gran apoyo de Gina, que creo que en ese aspecto también nos ayuda mucho en la visión del apoyo incondicional al niño, pero no dejamos de hablar que aunque tiene todo lo bueno el hecho de que sea internacional, como tú decías, ¿no? Ujú. La palabra internacional, al final, ¿cómo decirlo? Porque puede sonar un poco cruel, pero por los sueños de los adultos, Sí, ¿no? Porque unos padres quieren vivir en Costa Rica, quitan a ese niño de una realidad cercana en un momento muy importante de su vida, como es la infancia, y lo ponen aquí y esperan que ese niño sea feliz, ¿no? Con lo que ya cuesta, porque a mí como adulto, que yo vine de España y me ha costado como sí, empezar desde cero, imagínate, ¿no? A un chico y es como que lo llevan a la escuela y esperan que sea feliz, ¿no? sí, Y creo que desde la escuela se hace un acompañamiento muy bueno y muy sí, positivo, sí, sí. pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Igual es una persona que por suerte no nos hemos encontrado, ¿eh? Probablemente lo que pasa es, vas a eso y quiere que aún así que ese niño saque dieces ¿no? Y sea el mejor Sí, sí, en todas sí, las sí, sí, asignaturas. sí. Que por suerte creo que todo lo que hemos vivido es mucho más compasivo y más Sí, desde sí, el sí, amor, sí. pero es una realidad que no deja de ser un reto también. Sí, yo
sobre todo lo que yo veo en ese sentido es que ha sido retador, es la expectativa de lo rápido que se espera que el niño ya pueda Ah, estar totalmente ajá. adaptado con las mejores conexiones humanas, con em, siendo 100% respetado como quisiéramos. Claro que eso es lo que queremos, amado, respetado por todas las personas, todos los niños, todos. Pero pues claro que eso es un proceso que toma tiempo, que es un proceso que mueve muchas cosas para los adultos también cuando nos venimos, digamos. Ujú, Em, entonces, pues hay que honrar esa realidad y hay que acompañarnos en ese proceso. Como escuela creo que tenemos una oportunidad de seguir creciendo en cómo acompañarse en ese proceso de una familia que toma una gran decisión, total, sí. em, con una decisión que sí, por bienestar para sí mismos, muchas veces también pensando en los chicos, pero desde la mirada adulta. Es decir, pensando en los chicos me refiero a yo sí tomé la decisión de volver a estar en esta comunidad porque quería que mis hijos crecieran en un contexto así, versus un contexto de ciudad donde hay, que no es que me encantan las ciudades y vamos y la disfrutamos y tenemos amigos extraordinarios y me encanta viajar a grandes ciudades, pero para mis hijos me ilusiona mucho la posibilidad de que crezcan en un contexto donde las prioridades son distintas. Que no sea, suena que suena bobo y trillado, pero la realidad es que sí sigue pasando mucho, que lo que mi hija ya casi adolescente, antes todavía decía preadolescente, yo creo que ya está en la adolescencia. Me alegra tanto que su preocupación no sea que se va a poner, sí que se va a poner porque quiere honrarse a sí misma y verse linda para sí misma o para lo que sea, pero no porque una marca o porque tal cosa o porque, lo digo un ejemplo de muchas cosas que podrían suceder en donde sí estamos en un contexto que hay muchos papás que buscan por lo que puede ser para sus hijos. Pero no hay duda de cómo hay que honrar lo retador que es un cambio tan grande, Ujú, eh, y del proceso que eso representa, de la fortaleza que hay que tener en tantos sentidos para ujú, hacerlo y que en el fondo pues nos hace crecer muchísimo ujú. porque Sí, 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 sí. mírate lo que hablábamos ahorita, digamos, Sí, estar aquí nos mueve de muchas maneras sí, distintas, pero eso es lo que nos ayuda a crecer también, de verdad. sí, sí, más, bueno, no sé, no, la energía que tiene Costa Rica también es Sobre todo esta potente, zona de Costa Rica. para lo bueno y para lo malo, Sí, sí, sí. Sobre todo esta pero zona. Es una zona de mucha energía, de mucho movimiento de cosas, de sí, muchas posibilidades, pero entonces eso va en todas las direcciones. ujú, Hay otras zonas donde yo he tenido la suerte también de pasar muchos años de mi vida tica, que es todo lo contrario, es la calma, la paz, la introspección, em, esta es una zona de posibilidades ujú, es y intensa, eso sí. nos lleva a todas las direcciones, Ujú, que yo lo agradezco y es el lugar perfecto para esto, porque es el lugar donde se pueden acelerar las cosas que hay que desarrollar, aprender, crear. ujú. ¿Verdad? Vale, Simón, para ir terminando ya, porque si no vamos a estar aquí Ujú, hablando de 8 horas, ujú, me ha venido la idea de terminar como, ¿cuál es tu sueño educativo? O sea, ¿qué sueño tienes o qué visión educativa tienes? Si quieres te digo yo la mía, que ujú. la he Me improvisado, encanta. te doy Ujú, ese, ese, escuchar. ese rato también para pensar y así terminamos. La mía creo que tiene que ver con que los estudiantes que pasen, ¿no?, por esa escuela terminen siendo capaces de encontrar una manera de ayudar a otras personas haciendo aquello que les apasiona. Ujú. Resueno totalmente con eso. Para no entrar en Es, mucho más, pero yo creo que sí, puede ser una definición bastante breve y sí, concisa. resueno totalmente. Creo que esa última parte que dices de les apasiona implica algo que para mí es muy importante y es que puedan construir una vida con felicidad, con amor. Creo que hay que restablecer la palabra amor en el mundo, no como el cliché del corazoncito de San Mm, Valentín, sino es la fuerza que nos mueve a los seres humanos, el amor por ujú, nosotros mismos, el amor por el otro, el amor por lo que hacemos. Y es la base de también poder tener una vida feliz. Una vida sin amor
y esto incluso la ciencia de la felicidad lo dice, una vida sin amor es difícil que sea una vida con felicidad. Entonces, si tendría que resumir la cosa, es eso, es una educación con alegría, una educación con amor, una educación con descubrimientos, con posibilidades, y una educación donde todos aprendemos juntos y donde honramos que así es, porque como adultos hasta nos da miedo a veces sentir que no sabemos algo. Y qué rico saber que estamos creciendo juntos y que estamos aprendiendo y que nos podemos inspirar mutuamente. Y quisiera, ojalá, que los chicos, a diferencia de lo que mencionabas ahorita a los 18 años y ni siquiera haber empezado a preguntarnos con sinceridad qué queremos, qué somos, más bien lo contrario, no solo ya saber, sino que puedan, con el apoyo nuestro como institución educativa, arrancar muchos de esos caminos, que seguramente van a seguir cambiando después, porque tampoco es que, pero que un chico pueda salir de la escuela ya con un proyecto que le apasiona, que ha generado impacto, no que está listo para hacerlo en el futuro, sino que ya lo está haciendo, ¿sí? Que ya creó algo, que ya solucionó algo, que ya tuvo una influencia positiva en otras personas a través de algo que le apasiona. Eso me inspira muchísimo. Y caigo en cuenta de una cosa que me importa mucho y es dificilísima, pero que los profes y los adultos del sistema puedan tener alegría, paz, calma, con todo lo otro que trae, que es de las profesiones más duras en muchos sentidos, que ojalá podamos seguir creciendo como sistema educativo hacia el bienestar profundo y sincero de los maestros, sin tener las respuestas todavía de cómo. Tú lo sabes, es duro y y a veces intentos de movernos en esa dirección nos han llevado como escuela a cosas que hay que afinar y corregir, y nos ha tocado hacerlo, pero eso se siente importantísimo, porque pues todo empieza por ahí, empieza por el maestro. Ese es el punto donde todo se vuelve real. Yo puedo echar todo el cuento, sentarme aquí a hablar cosas bonitas de educación es fácil. Estar ahí en el aula, lo que tú haces todos los días con todos los grupos, ahí es donde sucede todo. Y en el fondo todo depende de cómo estás tú. Entonces, eso se siente importante. Muy bien, Simón, pues terminó practicando mi lente de la gratitud. Okay. Sí, es muy bonito porque me pasa pocas veces, pero cuando tengo este tipo de charlas, ha habido ciertos momentos donde yo me he sentido como, no sé si la palabra es realizado, pero sí como agradecido. Y me invade como un escalofrío cálido. Y lo he estado sintiendo bastante rato en la conversación, y es algo que me alegra mucho porque sí, te hace sentir, creo que cuando uno se siente así, se siente que está como, bueno, en el sitio correcto, en el momento que está como feliz, contento. Y sí, pues primero gracias por aceptar y que dejando ese cliché de que un maestro pueda compartir incluso sus retos como director, ¿no? Sí, claro. Más allá de eso, creo que sí, agradecer como a la persona. Bien. Gracias mutuas, Adri, porque hemos estado navegando esto juntos y con todo el equipo, y gracias a todos. Es decir, esto no lo hacemos si no es juntos. Y gracias a todos los valientes que están ahí tratando de hacer cosas, porque es que de verdad que, como decías al inicio, es fácil compartir la historia bonita en Instagram, pero la realidad, hasta del que comparte la historia más bonita, un porcentaje relevante de las historias que no se comparten son duras.
Entonces, gracias por esa valentía, por esa fuerza, por esa persistencia que todos traen y, y una invitación a lanzarnos al agua. Hay que hacer lo que podamos, con cuidado y con respeto a los chicos, a los procesos, a los sistemas también. Yo creo que pelearle al sistema no nos lleva a nada, hay que ir de la mano con él para poderlo ir transformando. Yo no soy antisistémico, ¿sí? Sino al contrario, creo que hay que entrar en él para poderlo Ajá, inspirar, ajá, pero hay que hacer lo que podamos, con pasos chiquitos, yo diría, ¿no? Tratar de decir, ok, desde mañana todo lo voy a hacer distinto y voy a ser el gran profe. Una pequeña cosita que podamos hacer tiene un enorme impacto que el efecto mariposa, digamos, una resonancia que va más allá de eso porque genera una confianza, un descubrimiento que empieza a volverse muchas cosas más. Entonces, a lanzarnos al agua y a seguir haciendo lo que hay que hacer por los chicos. muy bien. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Simón, y al que no haya llegado hasta aquí también. Sí. Bien. Gracias. Chao.